Buenas noches, chicos. Entonces, ¿Cómo están? yo, Ok. Bueno, chicos, les estoy dando unos minutitos a los que no han podido ingresar. Este, a los que no han podido ingresar para que vayan ingresando, ¿verdad? Ok. Ahí voy compartiendo de una vez el documento que hemos estado trabajando en lo que se refiere a redacción, ¿verdad? Bueno, chicos, ustedes han estado, bueno, una semanita en vacaciones, ¿verdad? Espero que hayan descansado, que hayamos todos descansado y ya esta semana volvemos a arrancar, ¿verdad? Hemos estado trabajando las primeras semanas del curso en la redacción, ¿verdad? La última semana estuvimos haciendo un poquito de práctica, ¿verdad? De lo que es el párrafo de introducción. Yo no sé si algunos lograron hacer algo en la casita. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Tienen alguna duda respecto al párrafo de introducción? lo creo. No. Isaí, ¿cómo te fue? ¿Eh? Ajá, te escucho. Me, Ok. ¿Y pudiste hacer algo? para ser sincero, aún no. Aún no has podido. Ok, tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Yo sé que en algunos casos es un poco complicado, ¿verdad? Nos trabamos o no tenemos tanto la habilidad para redactar o nunca antes la hemos desarrollado, ¿verdad? Tal vez esa es otra, pero sí tenemos que empezar a trabajar, ¿verdad? Porque no podemos dejar que se nos llegue ya la semana casi del examen y seguir como trabadillos en eso. Tenemos que irlo trabajando. Ok, Marta tampoco. Ok, en tu caso, Marta, ¿es por falta de tiempo, porque te diste la semanita para descansar o porque no puedes avanzar en esa parte? Aquí no se preocupen, chicos, porque todos estamos aprendiendo. De hecho, la idea es que ustedes expresen, ¿verdad? Para poder ver yo en qué les puedo continuar a- eh, para ver yo en qué puedo continuar trabajando, ¿verdad? Ok, muy bien, pero algo hiciste, bueno, eso es lo importante, ¿verdad? Aunque sea poquito, pero sí ir avanzando, ¿verdad? Un poquito. Ok, ¿quién más?
Ok, bueno chicos, entonces ya nosotros hemos hablado mucho, ¿verdad? De lo que es el párrafo de introducción, que es mencionar, que es dar una presentación, ¿verdad? A lo que es el texto. Es importante tener en cuenta em, los signos de puntuación, comas, mayúsculas, letra legible, ¿verdad? Que eso es muy, muy importante. Reglas de acentuación y reglas para saber dónde va cada tilde en cada palabra. Eso también tiene mucha importancia. Ok, entonces, de acuerdo al párrafo de introducción, yo voy desarrollando, valga la redundancia, los párrafos de desarrollo y debo de hacer una conclusión, ¿verdad? De todo lo que yo he hablado anteriormente. Ok, para ayudarnos un poquito, tenemos una lista de conectores para mantener el hilo conductor de la composición o la redacción. Si están viendo el documento, ¿verdad, chicos? Sí. Ok, esta es una, sí, esta es una lista sugerida por el MET. Puede utilizarla para ayudarse a conectar unas ideas con otras. Entonces, vean que estas palabras es donde nosotros nos podemos como enganchar, es como un ganchillo para yo continuar la idea, ¿verdad? Para que no se sienta que yo cerré un párrafo con una idea y continué con algo totalmente diferente, sino que haya un hilo que conecte. Si bien es cierto, si tomamos tres ideas en la introducción, si, por ejemplo, yo hablo de, no sé, del cambio climático, entonces yo puedo hablar yo puedo tener tres ideas, ¿verdad? Del cambio climático, causas, entonces en un párrafo hablo de causas, en el otro puedo hablar de cómo enfrentar ese cambio climático y en el otro cómo prevenir, ¿verdad? Ese cambio climático, no sé, ¿verdad? Pero sí se ve que todo lleva a un mismo tema. Estoy hablando del mismo tema, solo que con tres ideas diferentes. Ok. Esas palabras que nos van a ayudar a hacer como ese enlace de un párrafo a otro serían no obstante. En esta, recuerden que va como al principio, como al final. Sin embargo, pasa lo mismo. Por otra parte, por un lado, por lo anterior, según esto, por consiguiente, por caso. Asimismo, además, también en efecto. Después de cada palabra o después de estas, que utilizamos estas frases o estas palabras, siempre va una coma, ¿verdad? Según lo anterior, a raíz de lo anterior, ven que esas palabras me sirven para continuar. Dado lo anterior, de acuerdo con lo anterior, de acuerdo con esto, de esta forma, sin duda de ser así, como hemos dicho, como sabemos en este sentido. Considerando lo anterior, a partir de esto, a partir de dicha idea, en relación con lo dicho, con base en lo, con respecto a lo, por ejemplo, cabe agregar que, cabe destacar que, cabe acolar, acotar que posteriormente. Entonces vean que si ustedes utilizan estas palabras, a ustedes se les va a ir haciendo un poco más sencillo. De hecho, como en el caso de Isaí, en el caso de Marta, que ellos dicen que les ha costado un poco arrancar, porque a veces uno dice, y yo entiendo perfectamente bien a Isaí, entiendo perfectamente bien a Marta, que uno inicia una idea y yo escribí dos, tres renglones y después que escribo más y me quedé ahí y ya yo no sé cómo avanzar y tengo que hacer 300 palabras y cómo va a hacer si ni siquiera he hecho tres renglones, ¿verdad? Entonces los comprendo totalmente, pero son tic y son cosas técnicas que les pueden ayudar. Ahora, chicos, recuerden que el esquema es muy importante. Si ustedes arman un esquema
con las ideas, ya es como armar el esqueleto y ya lo que sigue es darle vida. ¿Verdad? Meterle más palabrillas, obviamente, pero y armarlo, ¿verdad? Por decir algo. Y darle vida allá a, a una composición, pero ya tenés de qué hablar, ya tenés, ya yo sé cómo voy a poner la introducción y ya yo sé qué es lo que voy a hablar en cada párrafo. Ok, dice, también usted puede usar palabras como el primer aspecto a considerar, en primer lugar, en segundo lugar, etcétera por un lado, por otro, finalmente, en conclusión, para finalizar. Es decir, en otras palabras, no usar o sea porque es una expresión muy coloquial, ¿verdad? Ese o sea, no, porque suena así como, como muy no tan formal, ¿verdad? Bueno, aquí viene una lista de expresiones de cuidado, ¿verdad? Porque podemos cometer errores. Recuerden que a veces nosotros tenemos la mala costumbre de tener una frase, pero realmente esa frase está incorrecta, ¿verdad? Pero cuando yo estoy en la casa, cuando yo estoy con los amigos, pues no se me toma tanto en cuenta, ¿verdad? Sin embargo, ya en una composición, pues ya no es lo mismo, ¿verdad? Que cuando yo estoy con los amigos, cuando yo estoy con la familia, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Y ahí sí se va a sonar un poco complicado. Ok. Entonces no diga, hubieron, se dice hubo, habemos, se dice hay, habían, se dice había, aunque sea plural. Han habido, ha habido, haiga, haya. Y ese haiga es muy frecuente. Y es un error bastante, muy frecuente y bastante rudo, ¿verdad? Ese error. Eh, errores de escritura. No diga a él, sino al. Perdón, no diga a él o de él, sino al o del. Hacer, sino es hacer, hacer o hacer. ¿Verdad? Esas son algunas sugerencias de algunos errores que podemos tenerlas como tic. Chicos, cuando a ustedes necesitan aprenderse algo y que yo sé que yo hoy lo veo y que tal vez mañana no lo voy a recordar tanto, entonces yo puedo hacer algún tipo de muralcito y lo pongo en el cuarto o lo pongo en una pizarrita para estarlo viendo a la hora de que yo estoy practicando la parte de redacción yo lo tomo en cuenta, ¿verdad? Entonces, a la hora del examen, inclusive, chicos, esto es algo muy positivo que a dejar, a dejarlo para el resto de mi vida, ¿verdad? Porque yo no solamente voy a escribir en esa redacción, yo voy a seguir escribiendo, voy a necesitar mandar notas o tal vez en mi trabajo necesito mandar una nota al jefe, mandar una nota a un compañero. Ok, tenga cuidado con las preposiciones. Al respecto, el MET no sugiere tomar en cuenta los siguientes aspectos, ¿verdad? Con base en forma no estándar, no aceptada, en base a, con base a, sería con base en relación a, sería en relación con, en relación a, a, respecto de, con respecto a, con respecto de. A causa de, por causa de acuerdo con.
de acuerdo con, de acuerdo a temas por tratar, problemas por resolver, temas a tratar, problemas a resolver. Ok. Viene una sugerencia en el documento de la distribución del tiempo. Chicos, aunque ustedes digan, bueno, eso no es parte de la clase, no es parte de una técnica para redactar, pero sí es una sugerencia importante porque a veces el tiempo es crucial. Y a veces yo digo, o corrí un montón y me sobró un montón de tiempo y pude haber perfeccionado mi redacción o mi composición, o pude haber perfeccionado o ahondado un poquito, analizado un poquito la parte de selección con X, ¿verdad? O me detuve tanto, tanto y lo fui haciendo con tanta perfección que al final me faltó un montón de examen que no pude terminar y ahí se me fueron un montón de puntos, aunque perfeccioné lo primero, pero me quedó una gran parte del examen en blanco. Entonces, no es la idea, ¿verdad? Que ustedes estén aquí pegados jueves con jueves, estudiando, haciendo prácticas en la casa y que al final que por una situación de estas, que es poco no sé, ¿verdad? Inclusive hasta dolorosa, ¿verdad? Porque todo el esfuerzo que uno hace al estar acá y que por cosillas así insignificantes o que porque yo no tuve el cuidado, se me vaya un examen, ¿verdad? Y no solamente es el examen, sino todo el curso. Dice, tiempo total son 120 minutos, o sea, 2 horas. Ok, la redacción es la mitad del examen, porque acá me están preguntando cuántos puntos. Es 50 y 50, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener cuidado. Si yo me fue muy bien en selección única, pero en la redacción, de ahí puede que no me den los puntos, ¿verdad? Sin embargo, si yo ahí voy en la selección única y en la redacción me fue bien, pues vas a pasar muy bien. Ok, entonces les decía y retomo, tiempo total son 120 minutos, 2 horas para la redacción. Estamos hablando de la redacción. Hay otras 2 horas que es para la parte de selección única. 15 minutos para hacer, perdón, 15 minutos para escoger el tema, pero yo no voy a durar tanto escogiendo el tema, ¿verdad? Yo tengo que ser más hábil en eso, ¿verdad? Y como ya yo he practicado con anterioridad, entonces por supuesto va a ser más fácil escoger el tema y no va a durar tanto, ¿verdad? Pero bueno, acá viene 15 minutos. 15 minutos para hacer el esquema de ideas. Ahí sí puede ser un tiempo razonable para este esquema, ¿verdad? 45 minutos para redactar y revisar el borrador. También es razonable. 40 minutos para pasar el documento en limpio. Chicos, recuerden que cero borrones, cero tachones con corrector, la letra legible, por eso lo estamos trabajando desde ya. Y 5 minutos para hacer una última revisión general, que eso sería muy bueno, ¿verdad? Recuerden que los otros 2 horas yo las utilizo en el resto del examen, ¿verdad? Ok. Dice, y lo que muchos han preguntado, acá yo no sé si ustedes han revisado un poquito más el documento, pero viene cómo evalúa el ministerio esta parte, ¿verdad? Porque en realidad se llevan el folletillo y a mí solamente me viene una nota. Yo no sé qué fue lo que pasó en el examen, no sé en qué bajé puntos, no sé qué fue lo que hice mal, ¿verdad?
Entonces, esto es importante. El MET dice, cuenta con una tabla de calificación para evaluar la redacción. Esta tabla explica cuáles son los aspectos con los cuales se debe tener cuidado y cuál es el número de puntos máximo que se puede perder en cada categoría. En el examen, usted no gana puntos. Lo que tiene que hacer es no perderlos, ¿verdad? Es decir, la calificación es el producto, no de lo que está bien, sino de restarle al 100, ¿verdad? O sea, conforme usted vaya perdiendo puntos en ortografía, que tildes, que comas, que signos de puntuación, etcétera, y le va a ir restando a ese 100 que ya usted tiene. Si tuvo 27 errores, entonces 100 menos 27 son 73. De modo que el 73 será su calificación. Usted verá que cuando se califica, se ponen varios números dentro del texto. Esos no son los puntos, el número de rubro en la tabla que corresponde al error que se tuvo. Por ejemplo, observe la corrección. Entonces vamos a observar acá. Chicos, yo honestamente, yo nunca he visto un examen, una redacción calificada, ¿verdad? Este documento pues está basado en algo confiable, ¿verdad? Y más o menos así es como se califica, ¿verdad? Entonces vean que tenemos ahí, yo no puedo hacer esto más grande porque está en PDF el documento, pero viene, ¿verdad? Tachados algunos errores. Ok, dice, usted verá que usándola, que cuando se califica se ponen varios números dentro del texto. Esos no son los puntos, el número de la o el número de rubro en la tabla que corresponde al error que tuvo. Por ejemplo, observe la corrección. Entonces vemos que aquí viene 3, 3, 3 y 3, ¿verdad? ¿Por qué viene ese 3? Dice, al margen aparece el número 3. Este indica que el estudiante tuvo un error que corresponde a la casilla 3 de la lista de tabla de evaluación que se utiliza para calificar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Empleó la tilde de acuerdo con las reglas de acentuación. A esas palabras que están marcadas les faltó la tilde. Es que en realidad está bastante chiquitito, ¿verdad? La imagen no puedo hacerla grande como para ver exactamente los errores que tuvieron, ¿verdad? Pero se supone que ahí es falta de tilde, ¿verdad? Si veo al principio que es una que tendría que ir tildada, ¿verdad? Porque cuando empieza con signos de pregunta va tildado, ¿verdad? Entonces ahí ponen ahí el número 3 porque fue ese el error que tuvo dentro de la tabla de calificación que tiene el ministerio. Dice, como puede ver, el 3 no se repite, como puede ver, el 3 no se refiere a los puntos, sino a una casilla en la tabla de evaluación. Y si el número 3 aparece varias veces en distintas palabras, con el caso del texto corregido arriba, eso quiere decir que la persona no puso la tilde en varios lugares. Ese texto tendrá entonces 5 puntos menos por las tildes, ¿verdad?
¿Por qué? Porque fueron 3 veces, perdón, 5 veces lo que le faltó la tilde, ¿verdad? Por eso tiene un 5. Ok. Empleo de tilde de acuerdo con la regla de acentuación, ¿verdad? Ok. Dice, revise la tabla de calificación que se da en las siguientes páginas, así como las explicaciones específicas que se dan sobre cada uno de los aspectos de evaluación. Entonces, vean, es una tabla parecida a esta o igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué están evaluando ahí? Em, que presente el trabajo ordenado. Vea que por eso es un 2, ¿verdad? Es un 2, pero este es el valor por aspecto, ¿verdad? Demuestra habilidades caligráficas y legibilidad en el trazo de las letras. 2 puntos. Empleo en único tipo de letra, impresa o cursiva, ¿verdad? No mezclemos letras, ¿verdad? Solamente una, la que sea, pero solamente una. Em, Empleo de tilde de acuerdo con las reglas de acentuación, empleo de la letra mayúscula de acuerdo con la normativa. Evito las siguientes situaciones en la escritura de palabras: errores ortográficos en el uso de las letras, cambio de omisión, de adición de letras y sílabas, uso incorrecto o ausencia de diéresis, división silábica incorrecta, escritura de un vocablo separado de dos partes o de dos vocablos diferentes como una sola palabra, empleo de diferentes signos de puntuación de acuerdo a la normativa, construyo correctamente los párrafos de introducción, desarrollo, conclusión, según la estructura y la función requerida para cada una de estas en el escrito. Em, Coherencia de las ideas de forma adecuada. El escrito presenta un hilo conductor en el desarrollo del tema. Planteo áreas, ideas coherentes con una adecuada argumentación, una función del tema escogida. Eso es muy importante, ¿verdad? Que las ideas sean coherentes, que no sean unas ideas de fantasía, sino que sean ideas de la realidad, de lo real que está pasando. El tema a ustedes se lo dan, pero elegir el tema que yo tenga más facilidad, ¿verdad? Empleo las preposiciones y las combinaciones gramaticales de acuerdo con la normativa. Evito el quesismo, el dequeísmo y las anfibologías. Construyo estructuras gramaticales correctas. Aplico las normas morfológicas y sintácticas. El uso de gerundio,
la concordancia entre el pronombre y su antecedente entre los elementos del grupo nominal y sus modificaciones del sujeto y del verbo. Empleo correctamente la sangría. Transcribo literal el título elegido en el espacio asignado. Evito agregar renglones a los establecidos, escribir fuera de los márgenes señalados y dejar renglones vacíos entre los párrafos. Entonces, chicos, el folletillo tiene como los márgenes, ¿verdad? Entonces, si este es el margen, ¿verdad? Este que estoy señalando, yo no debo de salirme, no debo de seguir, aunque ahí siga hoja, ahí me está limitando, ¿verdad? Y hasta ahí debo de llegar. Ok, empleo correctamente la sangría. Transcribo literal el título elegido en el espacio asignado. Evito agregar renglones. Bueno, ya eso lo había leído. Explicación de cada rubro de la tabla de evaluación en la primera composición y ortografía. Vean que aquí vienen algunos errores, ¿verdad? Por ejemplo, el error que se repite en palabras idénticas se sanciona solamente una vez. Si, por ejemplo, hice tres errores en la misma palabra, pero la puse en tres veces, el error se va a corregir o se va a sancionar solamente una vez. Ok, esto quiere decir que si usted usa dos veces la misma palabra, pero sin tilde, también solo le van a quitar un punto, no dos, ¿verdad? Porque sería como el mismo error. También esta instrucción mencionada que si el contenido de la redacción no corresponde con lo propuesto por todas las palabras del título, puede ponerse un uno como calificación. Si la composición no coincide con el título que yo elegí, vean chicos que de verdad hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque es un uno por toda esa composición, ¿verdad? Aunque esté bien, pero no te la van a calificar, ¿verdad? Porque ellos van a decir, ah, sí, es que no es, lo que dice no tiene nada que ver con el título que eligió la persona, ¿verdad? Bueno, ya aquí está otra vez el error del uso de la tilde, ¿verdad? El uso de la mayúscula, empleo de la mayúscula. Se penaliza no usar la mayúscula en palabras que deben tenerse y el poner letras mayúsculas en palabras que yo no debo ponerlas. Y vean el ejemplo, ¿verdad? En la P de presidente ahí no iría una mayúscula. Em, Luego aquí, bueno, está un poco complicado de poder ver, ¿verdad? Pero vean que sí tenemos como esa.
Ve aquí estudiando, estudiante, le puso con mayúscula y ahí no va una mayúscula. Entonces ahí le fue, a esta persona le han ido bajando puntos. Dice signos de puntuación, empleó los diferentes signos de puntuación de acuerdo con la normativa y parece que, ¿verdad? No los empleó. Dice que construyó correctamente los párrafos de introducción, desarrollo y conclusión, ¿verdad? Según la estructura y la función requeridos para cada uno de las partes del escrito, ¿verdad? También les califican que lleve bien la estructura y que se identifique cuál es el párrafo de introducción, cuáles son los de desarrollo y cuál sería el último de conclusión, ¿verdad? Ve que dice, las partes de la redacción deben identificarse